sobre discriminación. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, hoy día vamos a hacer la presentación, participación y argumentación en democracia. Esa es nuestra asignatura, diferenciado de lenguaje. Terceros medios 2021, ¿cierto? Y ya sabemos, clase número 8 del viernes 30 de abril. O sea, hoy. Y si se dan cuenta, la imagen de fondo tiene que ver con esta idea de la construcción. O sea, es muy importante entender que un argumento, una opinión, también se construye. Hay un trabajo de por medio, ¿cierto? De partes, perdón, de partes. Un trabajo, digamos, que tiene que ver, claro, con partes, que tiene que ver con momentos, que tiene que ver, ¿cierto? Con una estructura que se tiene que entender también como algo que debe ser sólido, que debe resistir, ¿cierto? Los embates de los juicios, pues, en este caso, ¿cierto? Como un edificio resiste los embates de la naturaleza. Bueno, actividad de día que les quiero proponer, ¿cierto? Es modelar la producción de un ensayo. Yo, si bien es cierto, no voy a escribir un ensayo aquí así en vivo y en directo porque sería una locura, eh, una locura de mucho tiempo, quizás, no sé, porque yo soy muy crítico conmigo mismo, entonces, más que ser un buen ejemplo, voy a ser un pésimo ejemplo en ese sentido. Lo que sí les quiero proponer es que pongan atención con respecto a de dónde y cómo me nutro para poder hacer un ensayo, para poder opinar. Una de las preguntas que me hacían ustedes, ¿cierto? A propósito de las dudas que tenían con respecto al trabajo de la, del ensayo que se tiene que entregar aquí el 4 de mayo, ¿cierto? Sobre el tema de la anarquía. Y me decían, ¿es de cualquier tema? ¿Es cómo se escribe un ensayo? ¿Cómo yo parto un ensayo? ¿Cómo lo estructuro? No sé, po. Y se supone que la clase de la estructuración de un ensayo está dada, o sea, la información con respecto a eso ya fue entregada. Más allá de eso, que pueden ustedes no haber visto la clase, o pueden no haber estado, pueden haber no puesto atención, da lo mismo, ¿cierto? Eh, Está también en ustedes investigar, pues, chiquillos. O sea, más allá de lo que uno les puede entregar como conocimientos propios, ¿cierto? De la clase y todo, está también mi interés por entender lo que estoy haciendo. Entonces, hay voy a decir un montón, ¿cierto? De información en Internet, páginas, ¿cierto? Que te enseñan a escribir un ensayo, así como mucho más técnico de lo que yo les enseñé, mucho más preciso quizás, en idioma castellano, en inglés. Hay un montón, ¿cierto? De tutoriales para poder ustedes empezar a practicar. Lo importante acá es que ustedes tengan las herramientas discursivas para poder hacerlo. Más allá de saber cómo se hace, es importante que sepan, que tengan, por ejemplo, una buena cantidad de vocabulario y que sepan escribir. Fundamentalmente que tengan un estilo, que se puedan manifestar ustedes a través de la escritura, que sean ustedes mismos. Y lo que hay que hacer en un ensayo es opinar con fundamentos. Eso es todo. O sea, lo que yo pienso, pero aquí tengo evidencia, aquí tengo un respaldo, ¿cierto? A lo que yo estoy creyendo, pensando. ¿Ya? Eso es todo. No hay otra ciencia, digamos, para un ensayo. La palabra ensayo en sí, que se usa para describir este tipo de textos, para denominarlas de alguna manera, se refiere esencialmente, perdón, se refiere esencialmente a la idea de practicar. Ensayar es practicar. Por eso cuando va a hacer una obra, por ejemplo, ensaya previamente, pone en práctica lo que se supone que uno sabe. Algo así sucede, ¿cierto?, con este tipo de texto. Lo que hace uno es una especie de borrador de lo que uno cree, piensa. Se pone a prueba para que las personas que lo puedan leer discutan con uno, conversen con uno, argumenten con uno, se dialoguen, ¿cierto? Argumentativamente. Esa es la idea del ensayo. Bueno, entonces, lo que les quiero enseñar hoy día es un poco modelar eso, de cómo yo me nutro informativamente. Por eso el propósito es sintetizar la información recopiladamente, la creación de un borrador de un texto. Eso del borrador quizás no lo voy a hacer aquí así escrito, pero sí lo puedo ir puntuando de una manera más como oral, ya para que pongan mucha atención y escuchen bien. El borrador, ¿cierto?, de un texto argumentativo con el fin de desarrollar su habilidad de expresión escrita. A lo mejor lo podemos hacer escrito, si es que no alcanza el tiempo, porque yo hablo mucho y de repente mucho ruido, pocas nueces, como se dice.
El objetivo es el número 5, que tiene que ver con la utilización de formas argumentativas y de legitimación del conocimiento, que tiene que ver con las fuentes de información, con respecto al ámbito de participación en una comunidad discursiva, los propósitos argumentativos que uno pueda tener en ellas. ¿Ya? Ahí Internet va a ser nuestro gran aliado. Siempre lo ha sido, digamos. Ahora, o sea, ustedes tienen esta super herramienta que, que nosotros, los más viejos, ¿cierto? No tuvimos. Nosotros teníamos de amigos las bibliotecas. Ese era nuestro internet en esa época. Y dependiendo de la cantidad de información que hubiese en la biblioteca, la cantidad de información con la que uno podía disponer para poder escribir sus textos. Y uno, la misma limitación que tienen ustedes, ¿cierto? Con respecto a la cantidad de tiempo frente a los textos que van a leer, era la limitación que teníamos. Esas son algunas similitudes, pero la disposición de información que tienen ustedes en relación a la que tuvimos nosotros es mucho mayor. Y las comodidades que se tienen a propósito del mismo uso de Internet también son una ventaja para ustedes. Así que sáquenle provecho a eso. ¿Ya? No estoy recriminándoles, sino diciéndoles tener una tremenda herramienta útil. Útenla. Úsenla. Ustedes, denle utilidad. Eso quería decir. Ok, esto es lo que habíamos visto hasta ahora, más o menos de lo que llevamos de unidad uno. Estábamos hablando, o sea, estamos construyendo, estamos como recopilando información, estamos como interiorizándonos en el tema de la discriminación, que era lo que habíamos propuesto en la clase anterior, y habíamos revisado, ¿cierto?, información con respecto a lo que había sucedido en este programa de televisión en nuestro país sobre una parodia, una mala broma, ¿cierto?, que se le hizo a un grupo musical coreano, ¿cierto? En donde más que más que la broma en sí, hay como unos atisbos de discriminación, de alguna manera, ¿cierto? De racismo, se acusó derechamente. Entonces, frente a eso, nosotros habíamos hecho un set de preguntas. Bueno, estas son las preguntas que están ahí, ¿cierto? Y que de alguna manera nos van a ir poniendo, nos van a ir manifestando, ¿cierto? O nos van a permitir manifestar mejor lo que nosotros creemos con respecto a los hechos, ¿ya? Y si se dan cuenta, las preguntas que yo les hice en este ejercicio, que está en Classroom, para que lo revisen, que es un ejercicio, es cierto, pero que nos va a permitir, por lo menos a mí me permite, ¿cierto?, entender que ustedes están primero entendiendo la actividad, el ejercicio, que están participando, por eso es una actividad formativa. Obviamente, a la hora de los Q, ¿cierto? Si ustedes no hacen este tipo de tareas, cuando tengan que escribir, por ejemplo, un ensayo, que viene esa actividad más adelante, van a andar súper perdidos porque no van a saber de qué tengo que escribir, de qué tengo que opinar. Se supone que lo que estamos trabajando clase a clase es formándonos un criterio, una opinión en relación, ¿cierto?, a la información que les voy a ir proporcionando. La opinión puede ser diversa, pero la fuente siempre va a ser la misma, ¿ya? En el caso de lo que yo estoy proponiéndoles. Entonces es importante que vayan respondiendo. Si se dan cuenta, estas preguntas tienen que ver con la contextualización de nuestra opinión, o sea, de qué estoy hablando. ¿Ya? Eso es muy importante. Por eso yo les digo, esto es una tarea formativa que tiene para nosotros y para que ustedes se motiven también, tiene una nota acumulativa y que es, como dice ahí, un requisito para las actividades que vamos a realizar posteriormente. ¿Ya? En este caso, la nota que tiene, la nota que tiene, ¿cierto?, el trabajo que viene a continuación, la nota directa al libro. Y ahora lo que vamos a ver es, para que vayan tomando apuntes o vayan grabando o vayan registrando, ¿cierto? Vayan sacándole pantallazo, no sé cómo ustedes quieran. El tema que tiene que ver, ¿cierto?, con el próximo trabajo, que es la propuesta que les estoy planteando sobre el tema de la discriminación racial o las formas de discriminación que existen y que son un problema. Entonces, la propuesta es analizar el problema del racismo y de la discriminación en nuestro contexto contemporáneo. ¿Ya? Ese sería como el tema de lo que vamos a discutir. Ustedes pueden decir todo
lo que piensan con respecto a esto. Pueden decir que es una exageración, pueden decir que no lo es, pueden decir que es algo súper preocupante, pueden decir que es algo poco trascendental, ¿cierto? Dígame, aquí alguien está escribiendo. Ojo, Alain, esto sería lo que viene después del trabajo que tienen que entregar el 4 de mayo. El 4 de mayo tienen que entregar un trabajo que ya tiene un tema, que es el de la anarquía, ¿cierto? Como una propuesta política frente a la constitución que estamos redactando, como se estaba a empezar a redactar. ¿Ya? Ese es el tema del primer trabajo, que es la primera nota. O la segunda, no, no sé si sería eso. Y este sería el trabajo que viene después de eso, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una serie de modelamientos o de clases modelo para que ustedes vayan tomando referencias, ¿ya? Se supone que la entrega del trabajo del 4 de mayo está el martes de la próxima semana. O sea, queda nada, ¿ya? Y esto es lo que yo estoy preparando para el siguiente trabajo. En el año vamos a ir trabajando en la redacción de muchos ensayos. No es el primero. Ya, Danae, escríbeme a mi WhatsApp. Yo les voy a poner aquí mi número de WhatsApp, ¿cierto? Para que ustedes puedan, digamos, escribirme, preguntarme y solicitarme todo lo que ustedes me están solicitando por mensajes en el chat, ¿ya? Específicamente los links, las dudas, ¿cierto? Puntuales, si quieren también ponerme fotos de los trabajos que están haciendo, cómo van redactando, y yo les voy haciendo comentarios sobre sus avances. Ok, ya, porque lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿cierto? Es una serie de evidencias que me pudiesen servir como referencias para poder escribir mi ensayo. Es como de dónde yo me nutro. Es decir, si yo tuviera que escribir, yo, Eugenio, ¿cierto? Tuviera que escribir un ensayo, ¿en qué me basaría? Por ejemplo, buscaría información en películas, buscaría información en libros, buscaría información en periódicos, buscaría información, ¿cierto? En una serie de fuentes que me van a servir para poder tener una opinión, o sea, que voy a considerar como para poder escribir lo que yo pienso. Y en particular, con este tema, ¿cierto? De la discriminación racial, en mi caso, ¿cierto? Yo podría, respecto a la película que les estoy tratando de proponer como fuente, la película se llama Amistad. Bueno, también parece que tiene como el artículo La Amistad. Pero se supone que no es la amistad como el ejercicio de compañerismo y de amistad, ¿cierto? Que uno puede tener con el resto de las personas, sino que se llama así por el nombre del barco en el que fue transportada una dote, digamos, de esclavos que se supone que eran parte del comercio que se destilaba en esa época. Ya estamos hablando de 1840, 1850 más o menos. La película está ambientada en esa época. Y producto, ¿cierto?, de un alzamiento de un motín, ¿cierto?, de los esclavos que iban en ese barco, de acuerdo con lo que ellos habían visto y vivido, ¿cierto?, como experiencia de, es una historia bien cruda. La primera parte, cómo contar la película tiene como dos partes. La primera parte es a propósito, ¿cierto?, de cómo ellos fueron transportados, cómo fueron sacados, secuestrados, ¿cierto?, abducidos del lugar donde ellos vivían en África, llevados a la fuerza, ¿cierto?, a América en particular, para ser vendidos como un objeto. Entonces, de hecho, en el viaje, porque en la primera parte trata de eso, ¿cierto? Muestra la crudeza del trato que se les daba, ¿cierto? A las personas, a los africanos, ¿cierto? A los negros, en particularmente por un tema de como cosificación, ¿cierto? Entonces, bueno, bastante cruda la película. Hasta que ellos se amotinan y el barco queda a la deriva y ahí son recogidos, ¿cierto? Por esta flota estadounidense a propósito y son llevados a juicio. Pero en el juicio, en la segunda parte de la película, se muestra, se habla de la propiedad. Se habla, las partes litigantes, ¿cierto? Las partes litigantes, los argumentos que se utilizan, hablan, ¿cierto?, de este grupo de esclavos, ¿cierto?, de personas africanas, como un objeto. Entonces dicen, no, pues aquí nosotros tenemos que devolver a estos esclavos a España,
porque ellos son los verdaderos dueños, ¿cierto?, del Reino de España, y que hay unos papeles y unos documentos. Y sin embargo, los estadounidenses, como ellos vienen hablando, ¿cierto?, de libertad y de inclusión, a propósito, en ese entonces ya habían defensores de la igualdad de raza, ¿cierto? Dicen, no, pues aquí ellos son personas, pues y, de alguna manera también han sido secuestradas y bla, 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 y se hacen las contraargumentaciones. De eso se trata la película. Entonces es una buena fuente porque de alguna manera grafica el problema del racismo en su origen, ¿cierto? De eso de considerar que hay una raza superior a la otra y que se puede disponer de la raza, entre comillas, inferior, ¿cierto? A disposición, una cosa así, ¿ya? Entonces, por ahí parte el gran problema y fíjense que si ustedes piensan, las personas que llegaron a América, a colonizar América, eran mayoritariamente blancos, europeos, ¿no es cierto? Caucásicos, dámoslo así, para que no discriminemos a los españoles que son un poco más morenos que los ingleses, que son más blanquitos, más rosaditos. Pero se entiende que son personas europeas, ¿cierto? Eso básicamente, no de color. No de color, no negros, pues a eso me refiero. Aunque ya habían algunos negros en Europa, pero no eran mayoritariamente ciertos habitantes de Europa, por las condiciones climáticas y un montón de cosas. Bueno, fíjense que hoy en día, en América, en general, no solamente en Estados Unidos, sino que en América en general, la cantidad de personas afrodescendientes es, podríamos decir, incluso como equivalente a la cantidad de personas caucásicas o caucásicos descendientes, podríamos decir. O sea, tanto blancos como negros o descendientes de negros, ¿cierto? Eh, y eso obedece básicamente a la cantidad de esclavos que fueron introducidos a América. Entonces, de ahí viene el problema, pues, desde ese punto histórico, ¿cierto? De nuestra historia humanitaria, ¿cierto? De la humanidad, viene el drama del racismo, para que entiendan, digamos, la cuestión. Y a partir de ahí, ¿cierto? Ustedes tienen que seguir los puntos de investigación. Fíjense que esto aquí con mucha responsabilidad, yo me río porque lamentablemente esta cuestión es algo real. Yo pensé que era una broma, pero la verdad me preocupa, ¿cierto? Como profesor estoy diciendo esto, me preocupa que este tipo de cosas sucedan, este tipo de información que vamos a ver a continuación. Hay un punto negro que es producto de una censura que yo hice de las personas que comentan, ¿ya? Esta es una página en YouTube, ¿cierto? Un canal, perdón, de YouTube que se llama Viva Chile, así tal cual, ¿ya? Ahí están usando los emblemas patrios, ustedes ya saben, bandera de nuestro país, cóndor y qué sé yo. Y dice, ojo, la frase que utilizan para su banner, ¿cierto? Dice, todo lo que necesitas es amor. Esa es una frase de los Beatles. Y los Beatles eran otra cosa, o sea, bueno, bastante distinto de All You Need Is Love, ¿cierto? Una canción de los Beatles. Bueno, y en las publicaciones que tienen estos tipos, ¿cierto? En este canal en particular, y digo estos tipos, pues fíjense que son, aquí otro detalle, son 110.000 los suscriptores de este canal, que son hartos, son bastantes, considerando que nuestro país tiene una cantidad de personas, ¿cierto? 17 millones, o sea, hablamos de participantes en este canal en particular, que es uno de los canales y de hecho el canal, el que tenía, de dónde viene fue censurado con su contenido. Entonces esto que armaron un nuevo canal, ¿cierto? Y se están agrupando, ¿cierto? Ya llevan 110.000, digo, ya llevan 110.000 suscriptores, ¿ya? Bueno, una de las publicaciones es esta. Dice, hace un mes, ¿cierto? Financian gigantesco mural para homenajear a los nuevos chilenos que trajeron para explotarlos en sus empresas. Aquí, claro, hay una denuncia que se entiende, digamos, que tiene que ver con la introducción, ¿cierto?, de personas que vienen de Venezuela, de Haití, ¿cierto?, de Perú, de otros países que tienen una economía más débil que la nuestra, entre comillas, ¿cierto? Puede ser también eso muy puesto en cuestionamiento, y que vienen buscando oportunidad de vida, ¿cierto?, y de trabajo, y que aquí se les trata también como una especie de esclavitud moderna, ¿cierto? Dice explotación, dice ahí, para explotarlos en sus empresas. Patrocinados por el gobierno de Piñera, la empresa transnacional de zapatillas Converse
decidió bueno, financiar de alguna manera, aquí dice el texto, la transnacional Converse financió esta obra multicultural antichilena. Ojo que aquí hasta, mira, la primera parte está bien porque dice, hay una denuncia con respecto a la explotación de las personas que han sido, y que se pueden considerar como inmigrantes, ¿cierto? Y de alguna manera es cierto. Hay ciertamente un abuso con respecto a la forma de trabajo, a las condiciones laborales y obviamente también al tema de los contratos, que también tiene que ver con la forma de el tema de lo laboral, ¿cierto? Y también las condiciones económicas en las que estas personas están siendo contratadas en nuestro país o empleadas en nuestro país, ¿ya? Es verdad, es muy, muy cierto eso. Pero sin embargo, y de hecho hay una denuncia contra el gobierno de Piñera, o sea, entiéndase. Pero también hay una denuncia contra la transnacional Converse, que es la marca de zapatillas y ropa deportiva, pero al mismo tiempo como que cae en un juego como de racismo, porque dice, esta obra es anti-chilena, como que nuestra raza chilena, si que fuese una raza, es mejor que, o que se ve atentada por la introducción, ¿cierto?, de inmigrantes. Aquí, aquí yo digo, entonces, claro, viva Chile, anti-chilena, habla en contra de los inmigrantes por el tema de la explotación. O sea, aquí como que es bueno, pero después me doy cuenta que esta cuestión como que tiene un punto así como medio nacional socialista. No sé si van captando. Y aquí yo censuré los nombres de las personas para que no tengan problemas después, no los vayan a reventar. Pero fíjense los comentarios. Voy a poner para el otro lado para que no tapar aquí. Dice, yo creo, queridos compatriotas, que hay que tener esperanza. Dice, el agua siempre vuelve a su causa y la justicia divina no falla. Ya puede ser como bien. Aquí un garabato, ¿cierto? Dice, solo podemos decir que jodimos o cagamos, dice el texto. Aviso de seguro, SOAP, metieron a invasores. Ojo con esto, aviso del seguro SOAP de Falabella. Metieron a una invasora oscura. Miren lo que dice aquí destacando. Invasora oscura, para meterla subliminalmente en esto del aviso. Pues fíjense que este personaje habla de un comercial de, no sé si de televisión o de internet, no tengo idea, pero habla de eso, ¿cierto? Se entiende que lo que quiere decir es eso. Y aquí yo digo, wow, o sea, si el tipo se expresa de ese modo, me preocupa. Y aquí, alto, ¿cierto? Algo está pasando mal aquí. Aquí dice más abajo, para que extiendan, digamos, también el ejercicio, habla de la Virgen, habla, ¿cierto?, de mantenernos controlados, ¿cierto? Porque también a propósito de un tema cultural, como que nuestra cultura se ve amenazada. Todo patriota debe rayar y destruir esa muralla. Aquí estamos hablando ya de una acción un poco más violenta. El lenguaje violento, y aquí una acción violenta, se llama, ¿cierto?, hacer una destrucción de este mural. Y dice cada vez más y más chilenos sin trabajo, sin beneficio y endeudados para poder sobrevivir, empobrecidos cada día más. Y dice lo peor, que esto no tiene para cuándo parar, ¿cierto? Porque está avalado por nuestros políticos. Aquí mete a todos los políticos, ¿cierto?, en el mismo saco. Ojo, pero insisto, esto, invasora oscura. Y esto es uno de los 300 y tantos mensajes y comentarios que tiene esta publicación, que son y una publicación reciente que está en YouTube todavía porque nadie la ha denunciado. De hecho, ayer hice un descargo por racismo, porque uno puede hacer denuncias también si encuentra contenido en YouTube que sea ofensivo. Y obviamente los que revisan los productos, ¿cierto? Las cosas que se van publicando en YouTube lo van a revisar. Carlita dice, qué nefasto, igual que la gente sea tan individualista. Bueno, sí, pues, obviamente, no hay un tema de convivencia. Chile es un país, como todos los países latinoamericanos, ¿cierto? Un país que ha sido construido a fuerza, ¿cierto?, de la inmigración. No es algo que estemos discriminando, o sea, que estemos descubriendo ahora, o que estemos viendo y revisando ahora. De hecho, si nosotros nos hiciéramos un análisis de ADN, es muy probable que dentro de nuestra influencia cultural y nuestra, o sea, perdón, si hacemos un examen de ADN no va a salir nuestra cultura, pero sí va a salir la sangre, ¿cierto? Nuestro material genético.
Y el material genético que nosotros tenemos es compartido con un montón de razas. O sea, yo puedo tener sangre africana, de hecho, la tengo, ¿cierto? Tengo antecedentes familiares de gente que es mulata, ¿cierto? Eh, También europea por mi apellido, ¿cierto? ¿Se entiende? También mapuche por mi abuelo, ¿cierto? Materno, y así, pues, o sea, tengo una mezcla de judíos, incluso mi abuela materna también tiene descendencia judía. Entonces, soy una mezcla de, de cultura en cuanto a ADN, ¿cierto? Una cosa muy extraña. Entonces, no puedo decir no puedo pregonar una suerte de raza o de idea racial basada, ¿cierto?, en la pureza. No existe eso para ir discriminando, ¿cierto?, desde el punto de vista personal. Entonces mi posición tiene que ser coherente con también con lo que soy. Y ahí sigo buscando información. Ya aquí tengo, primero vi lo de la película, ya para entender el fenómeno de su origen, tengo esta información que es como lo que no debe ser y que está sucediendo. Por ejemplo, desde mi posición, yo creo que eso es incorrecto. Y aquí yo sigo leyendo, pues sigo buscando información. Aquí un texto, ¿cierto?, que fue publicado a propósito en un periódico argentino, que dice: la discriminación está en todos lados. Pedro Bieger, ¿cierto? A propósito, 29 de marzo del año pasado, dice nota de editor: Pedro Bieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de 7 libros y colaborador de publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de Nodal, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y del Caribe. Colaboró con diferentes medios nacionales como Clarín, El Cronista, La Nación, Página 12, entre otros, ¿cierto? Perfil. Y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria, Beger, o Brigger, ¿cierto? O Brigger, no sé cómo se puede pronunciar eso, ganó importantes premios por su labor informativa en la radio, ¿cierto? En la televisión argentina. Proyecto del ser humano, ¿cierto? La discriminación está en todos lados, por Pedro Brigger. Es como una columna, esto es como una columna, yo lo veo como una crónica, es como raro. Yo lo siento más columna, por lo tanto, en texto de opinión. Dice: hoy en día, pocas personas se presentan abiertamente como racistas o discriminadoras, y en gran medida se debe a las terribles masacres producidas por el siglo XX que han marcado la historia contemporánea y los grandes avances internacionales en materia de derechos humanos. O sea, alguien que diga: yo soy racista, es como ponerse, cierto, derechamente en las patas de los caballos. De todas maneras, la discriminación tiene múltiples formas, no siempre perceptibles a simple vista, como la colocación de máquinas de Coca-Cola separadas para blancos y negros, como sucedía en los Estados Unidos del año 60, del siglo pasado. Decimos siglo pasado y suena como muy pretérito, pero los años 60 son 60 años atrás, ¿no? En ese entonces se permitían publicidades abiertamente discriminatorias. Hoy, en algunos países, el Estado cumple un rol central para evitar, aunque todavía se permiten publicidades sutilmente discriminatorias y no tan burdas como las de otras épocas. Todavía persisten estos problemas de discriminación. Lo acabamos de leer, una publicación, ¿cierto?, de un tipo, de un canal, perdón, que tiene 110.000 suscriptores y que los que opinan, no les mostré las 360 porque yo las leí más o menos todas, pero más o menos todas tenían el mismo tono, ¿cierto? De apelar a esta cierta raza chilena y esa amenaza, ¿cierto?, de los extranjeros con respecto a esa raza chilena, ¿cierto? Insisto. Bueno, es algo real que todavía se da. En nuestro país hay mucho racismo y mucho resentimiento con respecto a los inmigrantes todavía. Un resentimiento que tiene que ver. Lo vamos a concluir más adelante como algo derechamente proporcional al nivel de educación de las personas que dicen ser o dicen manifestar ese racismo. El problema, dice, si es que se produce, se puede pensar en un problema, es que las categorías discriminatorias se han ampliado y ya no se trata meramente de persecuciones contra grupos religiosos, étnicos, raciales o de minorías nacionales. Las definiciones se han modificado, en gran medida por los fuertes contenidos discriminatorios en numerosas palabras y la búsqueda de la identificación propia. Es lo que ha pasado con la palabra negro, por ejemplo, en Estados Unidos y su reconversión políticamente correcta hacia el término afroamericano, que para referirse a una persona de color. Pero también con la apropiación positiva de la palabra negro entre la población negra frente a la estigmatización de los blancos. De hecho, es como, no sé si han visto ese meme, que entre los negros se dicen niga, ¿cierto? Dicen, man, niga, entre ellos, ¿cierto? Pero nosotros como blancos no les podemos decir así a ellos, pues, o sea, se sentirían como racistas.
Como raro eso. Pero aduce justamente a esta apropiación positiva del término, ¿cierto? Negro o niga, como se dice también. Que es un término súper peyorativo que se usaba justamente en la época de la esclavitud, a propósito, como una cosificación. En la lengua, y como la lengua no es neutra, dice, nunca lo ha sido. En el 2004, el politólogo estadounidense Samuel Huntington, Huntington publicó su polémico libro ¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad a la identidad nacional estadounidense, con preguntas que interpelan no solo a la identidad propia, sino también a la relación con otros y otras. Y si incluimos las otras, es porque la historia de discriminación hacia las mujeres también incluye el lenguaje en numerosos idiomas. O sea, esto de la inclusión femenina dentro del mundo lingüístico, ¿cierto? También es algo patente. Dice el texto, no es casual que el debate sobre el denominado lenguaje inclusivo apareciera en el octavo Congreso Internacional de Lengua Española que se realiza en estos días en Argentina. Estamos hablando de 2019, ¿cierto? Organizado por la Real Academia Española y el Instituto Cervantes. Y nos podríamos preguntar por qué el comité académico que lo organiza hay 27 hombres y apenas 8 mujeres, y en la comisión de honor presidida por el presidente de Argentina desde entonces, Mauricio Macri, y del rey de España, Felipe VI, hay 14 hombres y apenas una mujer. ¿Nadie se percató de esa diferencia? No parece, y no parece, ¿cierto? Y las pruebas están a la vista. La RAE, justamente, la que se encarga de velar porque el lenguaje sea o no inclusivo, dependiendo del contexto, justamente es una de las instituciones que más ha combatido el lenguaje inclusivo. De hecho, ellos se resisten, la RAE se resiste a la idea del lenguaje inclusivo. Y por ahora se opone a la utilización del todes, que busca incluir a más personas, amén del debate que pueda existir en el castellano sobre la utilización de todos y todas, o todes, al escribir o hablar. En el fondo, este debate también interpela a quienes hacemos periodismo porque nos obliga a reflexionar acerca de nuestras propias herramientas discursivas cada vez que mencionamos grupos humanos o noticias que provienen de tal o cual lugar. ¿Acaso no discriminamos también cuando informamos? Son preguntas simplemente para recordar a aquellos que arroje, ¿cierto?, a la primera piedra quien esté libre de pecados. O sea, todos hemos incurrido en este ejercicio de discriminar con una forma de hablar, consciente o inconscientemente. ¿Se entiende? Por el uso. Entonces ya tenemos un texto y hay una infinitud de textos. Hay páginas, por ejemplo, como Amnistía Internacional, que es súper recomendable que busquen información también ahí. La ONU también tiene una página en castellano donde también se habla de este fenómeno. De hecho, si ustedes se dan cuenta de los que ven fútbol en la Champions League, por ejemplo, también existe una campaña en contra de, en la Champions League, en la Liga Internacional, ¿cierto? También existe una campaña en contra del racismo y se hacen ceremonias permanentemente en torno a eso. Hay carteles, ¿cierto?, en las graderías vacías, ¿cierto?, hoy por la pandemia, que hablan de eso, de combatir el racismo y no ser racista. Entonces, hay información. Aquí tenemos de la Dushville, ¿cierto?, a propósito, que habla del fenómeno de racismo que persiste en América Latina. En Colombia, por ejemplo, aquí tenemos este video, que no lo vamos a alcanzar a ver porque estamos como pillados en la hora. A Sara le encanta su pelo. Bueno, Lo habla de peina. eso, perdón. En Argentina, a propósito de la convivencia no solamente con gente de color, sino también con indígenas y inmigrantes de Bolivia, ¿cierto?, de Paraguay, a propósito, y hay una discriminación también por el origen étnico, también porque son indígenas, preferentemente los que llegan, ¿cierto?, a desempeñar labores menores, ¿cierto?, dentro de la economía del país, un país que también ha sido golpeado por las malas políticas, ¿cierto?, económicas. Entonces se ven también ellos como amenazados, ¿cierto?, como se podría sentir amenazado un chileno a propósito de la inclusión de inmigrantes, que puede ser legítimo siempre y cuando, ¿cierto?, haya también eh, una respuesta activa hacia frente al tema, ¿cierto?, del movimiento laboral. O sea, también hay una suerte de culpa que se tiene que pagar por parte de nosotros como país. La gente que se considera, ¿cierto?, patriota tiene que ser también un mea culpa con respecto a qué yo hago por mi país. O sea, porque es muy fácil reclamar, pero a la hora de los cubos, ¿cierto?, como se dice, cuando uno ve el problema en sí, también tiene que uno considerarse parte del problema. ¿Ya? Ese es Christian Fre- perdón, es el video que también pueden ustedes revisar después,
A propósito, les voy a dejar los enlaces. Lo importante es que información hay. Y como dice este texto, ¿cierto? Que yo me recuerdo de mi infancia, a propósito de la radio Bio Bio, dice que decía, el hombre que no está informado no puede tener opinión. Si ustedes no se informan, es muy difícil que puedan expresar una opinión coherente. Yo puedo decir lo que pienso, pero no me puedo quedar solamente en decir lo que pienso. Tengo que defender eso. Tengo que fundamentar mis argumentos. O sea, tengo que fundamentar, perdón, mi opinión con argumentos. Bueno, también como dice Boromir, el hombre que no está informado, pero obviamente no tiene derecho a opinión. Y eso también corre para las mujeres. Es muy importante que se haga la distinción. Hombres, mujeres, todos tenemos que tener esta responsabilidad de investigar, de informarnos apropiadamente. Recordatorio 1, ¿cierto? A propósito, esta tarea que vence, como dice ahí, el 4 de mayo, que es sobre el pensamiento anarquista como propuesta para la redacción de una nueva constitución. De hecho, la idea es que ustedes revisen este truco, que revisen de la propaganda, que investiguen qué es el anarquismo, el pensamiento anarquista, en qué consiste básicamente, y que después vean el ejercicio que les propongo, y lo propuse en esas clases, en esa clase, la clase 4, estamos en la clase 8, hace un mes atrás, eso quiere decir, porque una clase por semana, saquen la cuenta, les propuse, ¿cierto?, que hicieran este ejercicio de investigar sobre el pensamiento anarquista y que vieran la franja electoral, los comerciales, ¿cierto?, de los candidatos constituyentes y que pudieran distinguir con su noción de ya, sé lo que es el anarquismo, cuál de esos candidatos constituyentes tiene una propuesta anarquista. Y ustedes digan, en su juicio personal, ustedes ya tienen 17, van para 18, ¿cierto?, años, que digan, esa propuesta que está haciendo, ¿es posible llevarla a cabo? ¿Se puede considerar como una propuesta válida? ¿Estoy a favor o estoy en contra? Y ahí tomen una postura. Pues si están a favor, decir, estoy a favor. Y argumentan a favor. Si se pueden incluir, Profe, es importante que se incluyan, bla, bla, bla. O estoy en contra, digo, no, el anarquismo es igual a caos, entonces no, 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 no. El Estado tiene que ser el ordenador y es muy importante el rol del Estado, bla, bla, bla. Entonces, profe, dígame, Alain. si no sería molestia, ¿me podría repetir lo último que dijo? Que no lo entendí muy bien. Con respecto a cómo se hace la A esto, tarea, sí. ya, mira, lo primero, la recomendación que yo hago para que ustedes hagan un buen ensayo siempre, en general, no solamente de este tema, en todos los temas, se informen bien, busquen, investiguen. Si el tema es el anarquismo, investiguen sobre el anarquismo. Si yo les digo, en el caso puntual de esta tarea, que vean, contrasten la información que ustedes puedan percibir con respecto al anarquismo frente a las propuestas de los constituyentes, la franja electoral, y digan, ¿cierto? Hagan un cruce de datos, digan, esto es anarquismo, estas son las propuestas de los constituyentes, ¿serán estos constituyentes o habrán dentro de estos constituyentes algún anarquista o un pensamiento anarquista dentro de ellos, ¿cierto? Y digan, ya, ok, porque los hay. Yo digo, sí, hay algunos pensamientos que pueden ser considerados anarquistas. Y creo que a alguien le propuse que reflexionara sobre la libertad de decisión frente al aborto, por ejemplo. Eso puede ser una idea anarquista, que las mujeres tengan la capacidad de decir por ellas mismas, por ser mujeres, ¿cierto? Y velar por su cuerpo, ¿cierto? La libertad de decir, ok, yo decido cuándo abortar o no. Es una decisión personal. Y que el Estado garantice que se permita hacer de manera libre, por ejemplo. Eso puede ser un pensamiento anarquista, porque desobedece un poco las leyes que están establecidas con respecto al tema del aborto. O hay una propuesta, ¿cierto?, en torno a eso. Entonces, hagan eso, por ejercicio. Investigo, contacto con lo que existe como propuesta de los constituyentes y digo, yo estoy a favor, creo que se puede o creo que no se puede. Y ahí tomo una posición. Es simplemente eso. Entonces yo digo, yo creo que se pueden introducir algunas ideas anarquistas. Esa sería como una idea de construcción argumentativa. Yo creo que se puede incluir estas ideas anarquistas en la nueva constitución porque en realidad no son tan fuera del sentido común, por ejemplo, y apelan a un sentido de justamente eso.
un sentido de propiedad con respecto al bien común que es, por ejemplo, el agua. Por ejemplo, es un tema también que se debate mucho en los constituyentes. De que el agua sea como en todo el mundo, excepto en Chile, que sea un bien público po, y no un bien privado, por ejemplo. Puede ser también una propuesta desde los constituyentes que tienen algún atisbo, ¿cierto? Como de anarquista. Por ejemplo, así que ahí vean, hagan ese ejercicio. Otra cosa importante que les tenía que decir con respecto a lo que se viene, para los que lenguaje común, yo no le hago yo no voy a diseñar esta prueba para ustedes, pero se entiende que también hay una fecha, la profe Beatriz para el cuarto medio B, ¿cierto? Le manda este mensaje de que el 7 de junio del año 21 sería la prueba del libro Siddhartha de Hermann Hesse. Podemos revisarlo si ustedes quieren también. Eh, a propósito. ¿Ya? Y en el epílogo, ahí, ¿cierto? Ustedes trabajando afanosamente, hemos aprendido hoy día que lo más importante del aprendizaje de hoy día y la forma de que podamos integrar estos aprendizajes también en nuestra vida cotidiana y lo que viene como proyección, ya sabemos, ¿cierto?, que estamos en la construcción de unos argumentos para opinar sobre el tema de la discriminación, específicamente el racismo. Eh, Todo lo que hemos aprendido hoy día tiene que ver con cómo yo valido esa información y lo importante que es estar informados para poder opinar. Corta, eso es lo que hemos aprendido hoy día. Por eso es importante, ¿cierto? Primero que todo, estar informados y luego opinar. Informarse, opinar. Informarse, opinar. Acuérdense de ese ejercicio, ¿ya? Mientras tanto, ¿qué debo hacer? Entonces, la pregunta, ¿qué tengo que hacer mientras tanto? Porque aquí, yo no he dicho en ningún momento que tengan que escribir un ensayo sobre la discriminación. Todavía. Estamos construyendo, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, me informo, investigo, leo, veo películas, como ya le hice 3 recomendaciones hoy día. Leer ¿cómo se llama? En Amnistía Internacional, o ONU, y toda esta información que hay con respecto a cómo se está tratando el tema del racismo en Latinoamérica, particularmente en Chile, porque estamos aquí, ¿cierto? La película Amistad, búsquenla, es del año 97, dirigida por Steven Spielberg, y con un elenco magno, ¿cierto? Una película que está basada en un hecho real. A propósito, esto me olvidé decir, es bien cruda, pero bien necesaria para que ustedes tengan también, de hecho se van a sentir como, si la ven, se van a sentir como potentes con respecto al tema del racismo porque van a tener una noción de lo que significa históricamente ser negro, ¿cierto?, en nuestro continente. La gente que tiene esta descendencia, ¿cierto?, a propósito. Así que, bueno, ahí tienen dos fuentes de información y otras tantas que ustedes pueden también ir considerando. Así que, ¡pum!, se acabó la clase. Cuídense harto, chiquillos. Un abrazo grande. Los quiero mucho. Investiguen, infórmense. Cuídense, cuídense. Hay No, algo. profe. Espera, Ya, espera. profe, Chao, No se profe. gracias. vayan, no se vayan todavía. Que el tío Aldo estaba pidiendo una cosa. Voy a hacer eso que estaba pidiendo el tío Aldo. Estaba pidiendo un pantallazo de la asistencia, perdón. Que ahí tuvo un problema el tío Aldín. Eh, Voy a hacer esto. Y no se vayan, no se vayan. Estoy haciendo un pantallazo de la asistencia, chiquititos. Ahora sí. Que les vaya bien, chiquillos. Cuídense harto. Se les quiere mucho. La que estaba así. Tengan un bonito fin de. Descansen, pero lean. Chao, chao. Cuídate, profe. Chao, profe.